Hola, buenos días. Soy la hermana Blanca de tu programa El Rescate, donde le damos la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo que venga a restaurar, a reponer lo que se había perdido, a darnos alegría, a darnos guía y guianza, y que nos deje sentir su amor, su compasión y su misericordia. Y hoy en tu programa El Rescate estaremos hablando sobre la compasión de Dios. Yo quiero que tú hoy veas un lado de Dios que es tan emocionante, tan compasivo, que al leer la palabra de Dios toca tu corazón, tu alma, te renueva, te da esperanza. Esta parte de Dios que quiero que veas hoy es la compasión de Dios. Vamos a empezar con una oración para invitarlo que venga a tomar autoridad de este momento que estamos conviviendo y para que descarguemos lo que queramos descargar en él. Toma esta oportunidad para tomar a Dios, su compasión, para descargar lo que tú quieras descargar en él. Que Él te lo dice, echa sobre mí tu carga. Lo haremos, ¿ok? Comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque estás ahí, porque puedo echar mi carga sobre ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque podemos convivir abiertamente sobre tu palabra, tu Biblia, podemos orar, mencionar tu nombre. Te pedimos por esos países que no les es permitido hablar libremente de ti, como lo es aquí en este país que lo estamos haciendo ahora. Te invitamos que vengas a tomar autoridad de este estudio, de compartir con nosotros, Señor, sobre tu compasión. Y que nos des un milagro hoy, Señor. Un milagro que podamos ver la misma compasión que vi yo en tu palabra esta mañana. Yo la quiero que ellas la tengan. Dales un momento de tu compasión hoy. Interviene en sus vidas hoy. Ve delante de ellos, de nuestra descendencia, enderezando todo lo torcido, renovando la esperanza, dando motivo de vida y de luz. Amén. En el nombre de Jesús. Y empecemos poniéndole like aquí, cliqueándole varias veces a la pantallita, compartiendo. Si tú sabes que alguien necesita compasión de Dios, un milagro de Dios, un toque de Dios, comparte esto. Y aniquilamos todo poder de las tinieblas que quiere interrumpir. Está reprendido, atado y ligado y echado fuera. Y le ordenamos que todo se regrese de donde vino lo que no es de Dios. Amén. Al estar leyendo la palabra, estaba leyendo sobre el apóstol Pedro. A Pedro le vinieron a preguntar, Pedro, ¿que tu maestro no aprueba, no comparte, no provee para el templo? Le dijeron que de la transformación del templo, o sea que daban dinero para que las renovaciones, el sustento, las necesidades del templo fueran hechas. Y le preguntaron eso a Pedro. Y Pedro, lo propio era que él fuera a preguntarle a Dios, a Jesús. Hey, me están preguntando eso. Les hubiera dicho, mira, ¿sabes qué? Permíteme un momento, déjame preguntar. Nunca he visto este tema antes, así que déjame preguntarle. Eso era lo correcto. Déjame ver qué dice Dios al respecto. Pero no, él en su impulsividad, en su humanidad, él respondió inmediatamente y dijo, sí, claro que sí, él lo hace. No tomó a cuenta a Jesús para tomar esa decisión. Y él fue con Jesús y le dijo a Jesús,
Señor, me están preguntando del dinero de los impuestos. ¿Qué hago? Ahora ya fue a preguntarle a Jesús, cuando debió haberle preguntado a Jesús desde el principio. Que esto lo tomemos mucho en cuenta antes de decir algo sobre Dios. De decir, Dios dijo esto, Dios dijo lo otro. Vayamos primero en oración a recibir la revelación de Dios para luego traerla al mundo o a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro trabajo. Para tomar esa decisión hay que invitarlo, jalarlo a él, a esa decisión que vas a tomar. No que ya la tomaste, ya que la propagaste y lo llevas con Dios. Y le dices, hey, fíjate que me están pidiendo dinero. Ya les dije que sí. Esto está en Mateo 17. Cuando tengas tiempo, por favor, léelo. Pero mira la compasión de Dios. Él en este tiempo a veces sí los regañaba y les llamaba la atención para corrección, para beneficio de ellos, para que vieran cómo se debe de moldear una persona adulta con Dios. Por eso les llamaba la atención, pero en este caso no lo hizo. Él solamente le habló con mucho amor y le dijo, hey, ese es el templo. ¿A quién le piden dinero para el templo? ¿Para los hijos del templo, los hijos del Padre? ¿O para los súbditos, para los demás? Y Pedro dijo, para los súbditos. O sea que le corrigió. Él le dijo, en realidad tú no tienes que dar, pero como para no ofenderlos, como tú ya fuiste a decir que sí les ibas a dar, como quien dice, ¿verdad? Te voy a proveer. Aquí venía Pedro, no tenía dinero para pagar esos impuestos, pero Dios en su conocimiento, él sabía que Pedro estaba en ese momento trabajando para él, sirviéndole a él. Y Jesús, desde el fondo de su corazón, le quería proveer a Pedro. Quería amar a Pedro. Entonces quería amar a Pedro Jesús. Y en ese momento, la necesidad de Pedro era amarlo proveyéndole, dándole para pagar los impuestos. Aunque él fue el que se metió en ese lío, Jesús le dijo, mira, te voy a proveer, aunque la verdad no debiste haberte metido en ese lío, pero te voy a sacar de ese lío. Ahí ves la compasión de Dios. Ahí ves la bendición de Dios que te está diciendo, te voy a proveer, pero te voy a dar una enseñanza. Trata también en la compasión, en buscar a Dios, de ver la enseñanza de Dios. Que diga, aquí te resuelvo este problema en que te metiste, pero a la otra, manéjalo así. Hay que ver cómo manejar las situaciones invitando a Dios desde el principio. Y no ya hasta el último, ya hasta que no sabemos qué hacer. Ya que él había dado la palabra, dice, no, yo sí, vamos a pagar impuestos. Y él no tenía dinero para pagar esos impuestos. ¿Por qué decía eso? Pero la compasión de Dios acepta nuestra humanidad, acepta nuestras fallas. Yo deseo que veas el amor de Dios en tu vida, que te acepta como eres, que te acepta tus fallas, tus errores, y que te dice, yo te ayudo a repararlos, yo te ayudo a ser restaurado, yo proveo por ti. Así está Dios con nosotros, provee por nosotros. Así que no sé cuál es tu necesidad hoy, pero Dios sí sabe. Si tenemos que pagar los impuestos y nos metimos en un lío y no sabemos cómo pagarlos, Dios nos puede rescatar, nos puede proveer. Le dijo a Pedro. Ahora, no lo hizo milagrosamente, no le puso un barra de oro enfrente que viniera de la nada.
el trabajo antes de que el apóstol Pedro trabajara para Jesús era de pescador. Así que le dijo, ve, agarra un pescado de allá del río. Lo mandó a trabajar de cierta manera, pero lo bendijo en su trabajo para que no durara mucho tiempo trabajando, para que tuviera tiempo para servir al reino de Dios. Entonces fue Pedro, agarró un pescado, que ya le había dicho Jesús, el primer pescado que agarres va a tener una moneda de oro y con eso puedes pagar tus taxas, tus impuestos y los míos. Aunque no era necesario, pero lo vamos a hacer para no ofender y para respaldar lo que había dicho Pedro. Pedro había dicho, sí, vamos a pagar. Sí, claro que sí. Y él no tenía dinero para pagar, pero ya había comprometido a Jesús. Y Jesús, en su amor, respaldando a Pedro, él le dio lo que necesitaba. Qué bendición, ¿verdad? Ahí ves la compasión, un padre amoroso, un padre que te apoya, que provee, que tú puedes estar con Dios trabajando y Él proveyendo. Esa es la parte de compasión de Dios que yo deseo que veas hoy. Ahora vamos a ir a otro lado de la compasión, ¿ok? Vamos a ver otra etapa en otro personaje bíblico. Este personaje bíblico es de Caín y Abel. No sé si se acuerdan, cuando Adán y Eva estaban en el Edén. Por supuesto. Imagínate en tu mente un Edén, un paraíso, agua pura, agua limpia, árboles frutales ya plantados, ya dando frutos. Lo único que tienes que hacer es recoger el fruto para vivir una vida pacífica. Muchas veces Dios nos otorga esto. Y Él es lo que desea para nosotros. Eso nos va a otorgar otra vez, pero en la eternidad, cuando aceptemos a Jesús con Él. Pero el deseo desde el principio de Él era cuidarnos, proveer, dar. Que las ofensas no había necesidad de ofensas, no había necesidad de decir falta esto, falta lo otro. No estaba esa necesidad. Jesús, Dios, proveyó desde el principio, Él estaba ahí. Y en ese Edén cayeron Adán y Eva, pero en la compasión de Dios les siguió proveyendo. Ya tenían que trabajar un poco más, pero tuvieron hijos. Él no se deshizo de la humanidad. En su compasión, Él dice, yo voy a estar con esta creación, yo los voy a apoyar. Ve esa parte de Dios, por favor. Quiero que la veas y que la entiendas, porque te va a dar tanto amor, tanta compasión, tanta esperanza. Dios dice, yo crié a estas personas a ponerlas en el Edén. No quisieron respetar las leyes, pero yo los crié, yo los hice. Yo voy a proveer para ellos. Y ahí está Dios proveyendo bajo el trabajo de ellos ahora. Sin el Edén tuvieron a Caín. Y Caín también iba para allá. Siempre está la advertencia de Dios. Pongámonos muy atentos a la provisión de Dios, a lo que Dios quiere que veamos. Siempre que vas a hacer algo que te va a dañar, tienes una conciencia que está dentro, que Dios puso en ti, para que la escucharas, para que esta conciencia te bendiga y te inspire a lo bueno. Esta conciencia te está diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro. Ahí está la compasión de Dios.
Muchas veces como Adán y Eva caemos, todos caímos, todos estamos fallando a un Dios puro, pero Él viene en su compasión a restaurarnos, a apoyarnos, a sanar nuestras heridas, a bendecir nuestra vida. Esa conciencia, antes de hacer un error, viene y te platica y te dice, mira cómo platicó Dios con Caín. Cuando Caín iba a pecar matando a su hermano Abel. Esto es muy, un poquito, no es lo que deseamos escuchar, pero es lo que necesitamos escuchar. Estar sobre la conciencia, lo que Dios te quiere inspirar, lo que Dios desea que hagas tú. Y dice aquí, después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos, la grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Pues le estoy leyendo del Génesis capítulo 4. Por eso Caín se enfureció. Ahí está la reacción. En vez de decirle, Dios, ¿por qué no aceptaste lo mío? ¿Qué está pasando? Vamos a conversar tú y yo. Yo sé que eres un Dios compasivo, que te gusta enseñarme lo correcto, que quieres y deseas corregirme. Señor, ¿por qué no te agradó? En vez de decir eso, se enfureció Caín. Y vamos a ver qué pasó a consecuencia de que él no buscó la compasión de Dios, sino que buscó el enojo. Se dejó atrapar. No escuchó la conciencia, no fue a buscar a Dios en sus decisiones. Y miren lo que dice, lo que le dijo Dios a Caín. Le dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Y aquí está la advertencia, el amor, la compasión. Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. El pecado te acecha como una fiera, lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿No escuchas la compasión de un padre amoroso diciéndole a Dios, hey, ¿por qué te enojas? ¿Por qué estás cabizbajo? Anda con la frente en alto. Yo deseo con todo mi amor que estés con la frente en alto, que me escuches, que obedezcas. El pecado está como una fiera queriendo devorarte, pero yo te he dado poder de dominar. Tú lo puedes dominar. No tienes que ser esclavo de lo que eres esclavo. Te puedes dominar, puedes luchar, que Dios nos dé perseverancia, que Dios nos dé la fe de actuar y que en su compasión Él actúe y persevere junto con nosotros. Lo que deseo que veas hoy es la compasión de Dios. Con Pedro en su provisión, después de que él se metió en una situación que no consultó a Dios. Y ahora Caín lo quiere rescatar. Esto fue antes de que él se convirtiera en un asesino. Él estuvo diciendo, ve la frente en alto. Él ya sabía que si iba a ser asesino, iba a estar siendo un fugitivo. Lo iban a correr de su zona, de su territorio, de su familia. Él ya sabía que no iba a estar con la frente en alto. Y le dice, hey, no te enojes, porque estás triste, porque estás cabizbajo. Y en vez de decirle,
Caín a Dios, de platicar con él. Señor, estoy cabizbajo, estoy enojado por estos motivos, Señor. Para recibir alivio de Dios, él asesinó a su hermano. Pero la compasión está en que Dios quiere estar entre toda tu bendición, entre toda tu situación y decisiones. Y Él te advierte, hey, el pecado está como una fiera queriendo devorarte, pero yo te he dado autoridad, tú puedes dominarlo. Dime si no ves ahí la presencia y el amor de Dios en esa advertencia. Que Dios nos afine la mente, el oído, los ojos, nuestro corazón, nuestro ser, para estar afinados escuchando con Él. Y que reprenda al enemigo y todo lo que nos quiera atacar en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ir otra vez a Mateo 17. Aquí te voy a mostrar otra parte de Dios y su compasión. Había un padre que tenía a su hijo enfermo. Y dime tú, Dios es padre. Él no desea sanarte. Te voy a dar ahora la imagen de un padre que está clamando por su hijo. Y llega con Jesús y le dice así. Un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Le pidió, al arrodillarte delante de Dios, al someterte, estás deseando su intervención. Y Dios pone atención a esos clamores. Vamos a decirte aquí, Señor, ten compasión de mi hijo. Al estar arrodillado enfrente de Dios, le dice, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Y se lo traje a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Y mira lo que dice Dios. Ay, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame acá el muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, hey, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y dice, por la poca fe que tienen. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, tírate de aquí para allá y se trasladará. Pero para ustedes nada sería imposible. ¿Ves el amor de Dios? Él dice, pídeme ese grano de mostaza. Y él, primero que nada, como Padre Celestial, se puso con esta persona que le estaba clamando para su hijo y lo sanó. Él respondió esa oración. Nunca perdamos fe. Nunca pensemos que nuestras oraciones no tienen un propósito. Nunca digamos, ay, ¿para qué hago oración? ¿Para qué tengo fe? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo la Biblia si no me va a servir de nada? Nunca digamos eso. ¿Ves el clamor de amor de este padre para con Dios? Ahí estaban hablando de un padre humano a un padre celestial. Y le estaba pidiendo misericordia para su hijo. Le estaba pidiendo misericordia para su hijo. Y Dios lo concedió. Tuvo la compasión. Y sigues viendo la compasión de Dios cuando Él fue a corregir a sus discípulos. Oye, pero para ti nada es imposible. Si tienes un poquito de fe, si me confías en mí, si me das a mí este problema,
Y ahí va otra vez lo mismo. Los apóstoles no fueron a consultar a Jesús. Nomás no lo pudieron sacar y ya. Pero si uno de ellos hubiera ido con Jesús y le hubiera dicho, Padre, aquí está este caso donde no pudimos solucionarlo. Aquí venimos contigo con este problema. No pudimos sacar este demonio de este niño que estaba endemoniado y epiléptico. ¿Por qué? Y ya ahí hubiera sido la lección, ¿verdad? Pero no, tuvo que venir el padre a arrodillarse ante Jesús. Él fue el que lo invitó a esa situación. Invitar a Dios a tu situación. Invitar a Dios a tomar decisiones. A esa decisión que vas a tomar, invítalo. Y si ves tu conciencia que te está hablando, cúbrela con la bendita sangre del Señor Jesucristo. Con protección divina. Bendícelo. Y bendice con la compañía de Dios en tus decisiones y en tu diario vivir. Y ahí está Dios con los apóstoles. Mira, si tú tuvieras un poquito de fe, y si no la tienes, pídesela. Híncate a clamarle a Dios, como este padre lo hizo. Dame fe, no tengo ese grano de mostaza. No lo tengo, dámelo. Te lo pido en nombre de Jesús. Y con esa fe podrás mover esa montaña que está en tu camino. Y eso es lo que quiere Dios, que lo acompañes, que le preguntes, un caminar diario con Él. La bendición de Dios, que te acompañe al decidir junto con Él, al escuchar su voz, al buscarlo, al vivir por Él, ya que Él murió por nosotros. Amén. Te voy también a contar una historia. Una vez estaba una señora, que ya era señora, pero este milagro pasó cuando ella era joven. Ella fue a una escuela y en su escuela, parece que una secundaria, le habían dado cosméticos para comprar. Y ella compró, pero no tenía dinero. Igual que Pedro. Cuando fue, le dijo que sí, vamos a pagar impuestos, pero ¿cómo vas a pagarlo? Ni le preguntaste a Jesús. Y él se comprometió, pero Dios lo apoyó. Y esta joven, en su juventud, veía que todos estaban comprando cosméticos. Pues ella dice, yo también voy a comprar. Y en ese tiempo, pues agarró un cosmético, lo pidió fiado. Pero después, todos los días, cuando iba a la escuela, a la secundaria, siempre ella le pedían el dinero. ¿Y dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? Ya al tercer día ella ya no quería ir a la escuela, porque estaban hasta burlándose de ella porque no tenía dinero para esos cosméticos. Y ella iba a la escuela, ahí tomó fe y seguía yendo a la escuela. Y dice que iba cabizbaja, con la cabeza para abajo. Y en el piso vio el dinero, un billete, que ese billete era suficiente para pagar los cosméticos. Ella estaba tan feliz, le dio gloria a Dios, que hasta la fecha en su vejez se acuerda de esa historia, donde ella se comprometió imprudentemente a comprar unos cosméticos de los cuales no tenía dinero. Y fue y pagó. Y hasta les dejó el cambio, ni lo pidió, dice ella. Dice, me iban a sobrar como 2 pesos, dice, pero yo se los dejé por el atraso también. Pero ahí está la compasión de Dios. Que esa compasión, protección, misericordia nos acompañe a nosotros, a mí. Oren por mí, oramos por unos por los otros, por protección divina. El Salmo 91, esa es la mejor oración que podemos hacer para unos a otros. Que esa compasión te toque, que el grano de mostaza te llene, que la conciencia de Dios te hable y que el Espíritu Santo nos envuelva. Este fue la compasión de Dios, el estudio bíblico. Este fue el programa El Rescate. Y que Dios te bendiga
mientras recibes amor y fe de Dios y mientras buscas su consejo para antes de actuar con el amor y la compasión de Dios. Bueno, pues te amo en el amor de Cristo Jesús. Aceptamos peticiones, donaciones y sugerencias. También tenemos Meditando y Sanando, que es meditar con Dios para alcanzar la respuesta anhelada a nuestro clamor y necesidades y aflicciones. Y te invito a los estudios bíblicos. Si quieres tener un estudio bíblico, yo te puedo mandar los que yo he hecho, que se llama Camino a la Madurez. Y también no te pierdas, estoy lanzando una cadena que es Rompiendo Maldiciones, Recibiendo Bendiciones. Si te interesa cualquiera de estos programas, mándame un mensajito y yo te los mando de todo corazón. Te amo en el amor de Cristo Jesús y Cristo te ama más. Ten un hermoso día. Adiós.